Bienvenidos, somos tres nefitas digitales. Pascua de Resurrección. Ujú. Y pues, imaginen por un momento el peso biológico y espiritual de tener el poder absoluto para evitar la muerte. Claro. Pero, o sea, elegir someterse a ella voluntariamente. Hoy en nuestra clase no solo vamos a repasar la historia de la Pascua, que ya conocemos perfectamente desde la primaria. Sí, exacto. Vamos a desarmar la arquitectura divina de cómo y por qué ocurrió el sacrificio expiatorio y la resurrección literal de nuestro Salvador Jesucristo. Así es. Y para guiar este análisis doctrinal nos vamos a apoyar en pasajes muy profundos del Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, también discursos de la Conferencia General. Ujú, maravillosos todos. Y claro, perspectivas del Religious Studies Center de BYU y ese documento histórico monumental que es El Cristo Viviente. Totalmente. Y el objetivo de nuestro estudio de hoy no es, digamos, simplemente acumular datos teológicos, ¿verdad? No, para nada. El propósito de esta conversación es profundizar nuestro discipulado diario. Claro. Como miembros de la Iglesia, necesitamos entender qué significa realmente esta victoria suprema sobre el pecado y la muerte para cada uno de los santos en la actualidad. Ujú. Queremos explorar cómo esa realidad transforma, de manera muy práctica, la forma en que vivimos, cómo enfrentamos la adversidad y pues cómo guardamos nuestros convenios. Exactamente. Y bueno, antes de adentrarnos en estas hermosas doctrinas, extendemos una suave invitación a quienes nos escuchan a darle me gusta, suscribirse y compartir este mensaje. Sí, por favor. Porque compartir estas verdades sobre el Salvador es una manera muy natural y sencilla de extender la luz del Evangelio y edificar a otros en nuestros barrios y estacas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Empecemos entonces. Porque antes de que podamos hablar de la gloria de la tumba vacía, primero debemos comprender la inmensidad del precio que se pagó. Ujú. Tenemos que viajar mental y espiritualmente a Getsemaní y al Calvario. Y aquí quiero plantear algo que a veces damos por sentado, que él simplemente podía hacerlo porque era divino. Sí, es muy común pensar eso. Pero la mecánica de cómo lo logró es asombrosa. Ese es el punto de partida esencial, fíjate. Para que el sacrificio fuera verdaderamente infinito, requería a alguien con una capacidad única, Ajá. algo que absolutamente nadie más en la historia de la humanidad poseía. Sabemos por revelación que el Salvador, siendo el unigénito del Padre en la carne, heredó características biológicas y espirituales muy específicas de sus dos progenitores. Qué importante es entender esto. Sí, de su madre terrenal María. Él heredó la mortalidad, o sea, la capacidad de sentir hambre, sed, fatiga, Ujú. de experimentar el dolor físico y emocional en su forma más aguda y, crucialmente, la capacidad de morir. Claro, porque si no hubiera heredado esa mortalidad de ella, pues no habría podido sacrificar su vida simplemente. Exactamente. Pero claro, si solo hubiera sido mortal, la muerte lo habría vencido como a cualquier otro ser humano. La otra mitad de esa herencia lo cambia todo, ¿cierto? Así es. De su Padre Celestial, que es un ser exaltado, inmortal y glorificado, heredó el poder sobre la muerte. ¡Wow! Como enseñó el mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 26, el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¡Qué frase tan poderosa! Sí, y significa algo profundo, o sea, nadie, ni los romanos ni los líderes judíos podía quitarle la vida. Él tenía el poder absoluto de entregarla voluntariamente y el poder inquebrantable de volver a tomarla. Es que esa dualidad es increíble. Ser simultáneamente capaz de morir y capaz de vencer la muerte. Exacto. Fue lo que le permitió descender por debajo de todas las cosas y realizar un sacrificio infinito. Bien, vamos a desglosar esto, porque a veces podemos leer los relatos y nos quedamos solo en la superficie. Suele pasar. Leer el Nuevo Testamento es como leer un libro de historia detallado sobre qué pasó, ¿no? Nos relata los eventos, el huerto, el sudor como grandes gotas de sangre, la traición. Sí, los hechos. Pero el Libro de Mormón es como tener los planos del arquitecto que nos explican el porqué. Me encanta esa analogía. Mientras el Nuevo Testamento nos dice que hubo una expiación, profetas como Amulek y Alma nos enseñan la arquitectura detrás de ella. Nos explican que el plan de misericordia era absolutamente necesario para apaciguar las demandas de la justicia. Totalmente. Y aquí es donde tengo que admitir que a veces, la mente humana tropieza. A menudo pensamos en Dios simplemente perdonando por amor, como un padre terrenal pasaría por alto un error. Claro.
pero las Escrituras enseñan que la justicia es una ley universal e inquebrantable. Es una observación fundamental, porque si Dios simplemente ignorara la ley de la justicia como enseña Alma, dejaría de ser Dios. Así de fuerte. Sí, la justicia exige un castigo por cada ley quebrantada. Toda la humanidad, al caer y cometer errores, quedaba sujeta a esa ley inamovible, irremediablemente separada de Dios para siempre. Ujú. La misericordia no puede robar a la justicia. Así que el Salvador no eliminó la justicia, Él la pagó por completo. ¡Wow! Él se interpuso, tomó nuestro lugar y satisfizo esas demandas eternas para que nosotros pudiéramos recibir misericordia mediante el arrepentimiento. ¡Qué maravilla! Lo fascinante aquí es cómo la revelación moderna nos da un nivel de intimidad con ese sufrimiento que pues no se encuentra en ningún otro texto antiguo. ¡Oh, sí! Doctrina y Convenios. Exactamente. Si consideramos la sección 19 de Doctrina y Convenios, los versículos 16 al 19, tenemos algo sumamente inusual y sagrado. Ujú. Es un relato en primera persona del Salvador mismo describiendo su propia agonía. Él declara que ese padecimiento hizo que Él, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. ¡Qué palabras tan sagradas! Escuchar al Creador del universo, aquel que formó mundos sin fin, describir su sufrimiento con esas palabras, pues nos da una reverencia renovada por el precio que pagó. Sí. No fue solo un evento teológico abstracto, fue una agonía física y espiritual real. Y fíjate que al pensar en esa agonía, hay una pregunta que surge de manera muy natural en mi estudio. A ver, Entiendo perfectamente cómo Él pagó por los pecados, la transgresión a la ley, pero la idea de que Él sintió mi dolor exacto, mi soledad, o incluso un dolor de espalda crónico, o un diagnóstico médico devastador. ¿Cómo funciona esa mecánica espiritual? ¿Cómo es posible abarcar tanto en las horas de Getsemaní y el Calvario? esa es precisamente la maravilla de una expiación verdaderamente infinita. Como enseñó el profeta Alma en el capítulo 7 de su registro. Y este es un punto clave. La expiación no solo fue una transacción legal para cubrir nuestros pecados. Exacto, Alma 7. Alma dice que Cristo tomó sobre sí los dolores, las enfermedades y las aflicciones de su pueblo. Él no experimentó un promedio del dolor humano. ¿No? Él descendió debajo de todo, experimentando la suma total y específica de cada angustia individual. Ujú. ¿Y para qué? Alma nos da el porqué. Para que sus entrañas se llenaran de misericordia, para saber, según la carne, cómo socorrer a su pueblo en sus debilidades. Eso cambia por completo la forma en que oramos cuando estamos sufriendo, ¿no crees? Totalmente. Sabemos que Él no nos ofrece consuelo desde la distancia de los cielos, como alguien que simplemente nos tiene lástima. Nos ofrece un consuelo forjado en el crisol de Getsemaní. Él sabe exactamente cómo se siente. Y es precisamente ese triunfo sobre el sufrimiento espiritual y el dolor emocional lo que pavimenta el camino para la victoria física. Ujú. Si la expiación pagó la inmensa deuda de la justicia espiritual, la resurrección rompió las cadenas físicas impuestas por la caída de Adán. Así es. Pasamos de la agonía más incomprensible a la victoria definitiva. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, como santos de los últimos días, nuestra doctrina enseña que la resurrección no es una metáfora consoladora. No, para nada. No es una alegoría sobre el triunfo del buen espíritu sobre la mala materia. Es un evento físico, literal e innegable. Es carne y huesos. Literal. Basta con mirar el pasaje en Lucas 24. Los discípulos estaban aterrados pensando que veían a un espíritu, y el Salvador resucitado, con un amor y una paciencia infinitos, les dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ujú. Y luego hace algo tan maravillosamente humano y cotidiano para probarlo. Pide comida, Sí, un detalle increíble. come pescado asado y un panal de miel delante de ellos. Es una demostración rotunda de la restauración de lo físico en un estado de gloria. En nuestra fe, entendemos que el cuerpo físico no es un castigo, No, ni es una prisión para el espíritu, de la cual debemos escapar, como enseñaban algunas filosofías antiguas. No. claro, el dualismo ese. Exacto. El cuerpo es un don sagrado, un paso esencial en el plan de salvación y vital para nuestro progreso eterno, hacia la semejanza de Dios. La resurrección es la reunión de ese cuerpo y ese espíritu purificado, para nunca más separarse.
Ahora, al estudiar estos principios, esto nos obliga a hacer una pausa y aclarar una distinción doctrinal crucial. A ver, dime. A veces, en nuestras clases, usamos ciertos términos de manera intercambiable, pero tienen significados eternos distintos. ¿Cómo diferenciamos entre el don universal de la resurrección y el don condicional de la exaltación? Es una distinción vital para nuestra comprensión del Evangelio. Gracias a la inmensa victoria de Jesucristo, la resurrección física es un don incondicional para absolutamente toda la familia humana. Ujú. Como enseñó el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Esto significa que no importa si alguien fue extraordinariamente justo o profundamente inicuo durante su vida terrena, o sea, el simple hecho de haber nacido en este mundo, de haber obtenido un cuerpo, garantiza que esa persona resucitará. ¡Wow! El Salvador pagó ese precio por todos. Es un regalo gratuito. Sin embargo, la calidad de esa eternidad es otra historia, ¿verdad? Exactamente. El estado de gloria de ese cuerpo resucitado y la bendición suprema de vivir eternamente en la presencia de nuestro Padre Celestial como familias eternas, lo que llamamos exaltación o vida eterna, ese sí es un don condicional. Claro. Depende completamente de nuestro albedrío, de nuestra fe en Jesucristo, de nuestro arrepentimiento constante y pues de nuestra fidelidad a los sagrados convenios que hacemos en el bautismo y en la casa del Señor. Y fíjate que para solidificar esa comprensión de una resurrección física tangible y glorificada, no hay relato en todas las escrituras más conmovedor que el que se encuentra en 3 Nefi capítulo 11. Uf, bellísimo. Imaginemos la escena. Ha habido destrucción, oscuridad densa y un silencio abrumador. Y de repente, una voz suave y apacible que perfora el alma. Ujú. El Salvador desciende en la piedra de abundancia ante una multitud de 2.500 personas. Y él no hace una aparición general desde lejos, saludando a la distancia. Él les invita a pasar uno por uno. Uno por uno. Si analizamos bien esto, imaginemos el tiempo literal que eso tomó. 2.500 personas, avanzando una por una para palpar las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies y para meter la mano en su costado. Sí. Si cada persona tomó solo unos segundos, estamos hablando de horas. Horas de ministración individual. Lo cual revela el carácter mismo de Cristo. Él nunca tiene prisa cuando se trata de ministrar a un individuo. Nunca. Todos y cada uno de los presentes obtuvieron un testimonio físico, innegable y sumamente personal del Señor resucitado. Ujú. Ese testimonio, tanto el de los discípulos en Jerusalén que comieron con él, como el de la multitud en la antigua América que palpó sus heridas, es el cimiento absoluto de nuestra fe. Pero tener un registro de hace 2.000 años, por más milagroso que sea, solo nos da la mitad de la historia. Si él de verdad conquistó la muerte de manera permanente, la pregunta natural es, bueno, ¿dónde está él ahora? Claro. Y como santos de los últimos días, sabemos que nuestra fe no está anclada únicamente en la historia antigua, sino en la revelación continua y en los profetas vivientes. Precisamente, y esto nos conecta con la monumental declaración de El Cristo Viviente, emitida en el año 2000 por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Es un documento que destila la esencia misma de nuestra doctrina. Una maravilla de texto. Recordemos la enseñanza fundamental del profeta José Smith, que los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y profetas concernientes a Jesucristo, que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y que absolutamente todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. ¡Wow! Piensen en la profundidad de eso quienes nos escuchan. Programas de la iglesia, políticas, historia, organizaciones. Pues todo es un apéndice al hecho innegable de que Jesucristo vive. Exacto. En el Cristo viviente, 15 profetas, videntes y reveladores modernos levantan su voz unida no para decir creemos que Él vivió, sino para testificar con autoridad apostólica que su vida no comenzó en Belén ni concluyó en el Calvario. Ujú. Ellos declaran solemnemente que Él dirige su iglesia hoy en día. Y nuestro profeta actual, el presidente Russell M. Nelson, nos ha invitado a estudiar este documento para traer el poder del Salvador a nuestras vidas. Esto plantea una pregunta importante.
Una que requiere que miremos hacia nuestro propio interior. ¿Cómo cambia nuestro discipulado diario el saber que tenemos testigos apostólicos vivos hoy? Es una gran pregunta. No estamos hablando de tradiciones o de teólogos debatiendo textos antiguos. Estamos hablando de hombres que caminan hoy por la tierra, que poseen las mismas llaves que Pedro, Santiago y Juan, y que llevan el manto sagrado de testificar de su nombre en todo el mundo. Ujú. Entender esto transforma la Pascua, deja de ser una fecha marcada en rojo en el calendario y se convierte en el motor activo de nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a nuestro cónyuge, en cómo criamos a los hijos y en cómo enfrentamos nuestras pruebas más oscuras. Sí, y al igual que los primeros santos corrían con gozo a compartir que el sepulcro estaba vacío, invitamos a quienes nos escuchan a ser parte de esa cadena compartiendo este mensaje hoy, suscribiéndose a este espacio y enviando un enlace a algún miembro de su barrio. Es una forma hermosa de fortalecer nuestra comunidad de fe. Ciertamente. Fortalecernos mutuamente es parte de guardar nuestros convenios. Ujú. Ahora bien, toda esta doctrina profunda, toda esta teología expansiva sobre la expiación infinita y la resurrección universal, corre el riesgo de quedarse en el intelecto si no se traduce en un consuelo sumamente práctico, ¿no? Totalmente de acuerdo. La doctrina verdadera no es solo para ser analizada en una pizarra, es para ser vivida cuando la vida se vuelve insoportablemente difícil. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo aplicamos esto en los pasillos de un hospital o frente a una tumba recién cavada? Es ahí donde se prueba. ¿Cómo nos sostiene el conocimiento certero de la resurrección cuando el dolor crónico o la pérdida de un ser querido toca nuestra propia puerta en esta probación mortal? La respuesta se encuentra en comprender la naturaleza exacta de la paz que el Salvador nos asegura. En el Evangelio de Juan 14:27, Él promete: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». ¡Qué escritura tan hermosa! Si nos fijamos, el mundo define la paz como la ausencia total de conflicto, de facturas médicas, de problemas o de dolor. Pero la paz de Cristo opera de una manera completamente diferente. Es la promesa de consuelo, claridad y firmeza espiritual en medio del huracán de la tribulación. Y fíjate que para ilustrar cómo se ve esa paz en la vida real, basta con recordar la experiencia profundamente conmovedora que compartió la hermana Reina y Aburto. Uf, sí, qué historia. Ella experimentó una tragedia incomprensible en su juventud cuando un terremoto devastador le arrebató la vida a su hermano mayor. Esa es una herida que altera el curso de una vida. Definitivamente. Ella relató que aproximadamente 40 años después de esa pérdida desgarradora, durante la época de Pascua de Resurrección, estaba meditando sobre lo que Cristo había hecho. Y en ese silencio reflexivo, no recibió un cambio en su pasado, sino que recibió un testimonio poderoso y reconfortante del Espíritu Santo. Comprendió con una claridad innegable que el espíritu de su hermano no está muerto. No dejó de existir, está vivo, está consciente y sigue progresando en su existencia eterna, esperando la gloriosa mañana de la resurrección. Es un testimonio maravilloso de que la muerte es solo un horizonte, no un final. Y vemos ese mismo poder transformador en la historia compartida por el elder S. Mark Palmer sobre sus padres. Ah, sí, esa también es increíble. Antes de conocer el Evangelio restaurado en Nueva Zelanda, sus padres perdieron a su pequeña hija, Anne. Esa tragedia sumió a la familia en una noche oscura y paralizante de dolor. Pero cuando los misioneros llamaron a su puerta, no les ofrecieron filosofías vacías, les ofrecieron el Evangelio restaurado, el cual tenía la respuesta precisa a la pregunta más dolorosa y urgente de su alma. ¿Volveremos a ver a nuestra pequeña Anne? Y la respuesta certera de la doctrina de Cristo a esa pregunta que clama desde el polvo es un rotundo sí. Sí, absoluto. Ese es el poder milagroso de esta doctrina. Toma la angustia más profunda, el luto que te roba el aliento, y lo transforma en lo que el apóstol Pedro llamó una esperanza viva. Así es. Esa fe no seca mágicamente las lágrimas en el día del funeral, digo. El Salvador mismo lloró por Lázaro, pero les infunde un significado eterno. Convierte un adiós definitivo en un hasta luego. Además, es fundamental reconocer una dimensión adicional del poder sanador de la expiación, una que a veces pasamos por alto en nuestras clases. Frecuentemente nos enfocamos en cómo el sacrificio del Salvador limpia al pecador arrepentido, y eso es glorioso.
Pero líderes inspirados como el elder Dieter V. Uchtdorf nos han recordado que la expiación también tiene el poder infinito de sanar y restaurar a la víctima. Qué importante es recalcar esto. Para aquel que ha sufrido profundamente por el albedrío injusto o los pecados de otros, para quien ha sido objeto de abusos, traiciones o dolores inmerecidos en este mundo caído, el Salvador ofrece una sanidad completa y una restitución perfecta. ¡Wow! Su gracia divina compensa toda privación y venda toda herida. No hay absolutamente ningún daño en esta tierra que el cielo no pueda sanar a través de Jesucristo. Porque Él descendió debajo de todo. Nadie está fuera del alcance de su abrazo sanador. Y pues a medida que nos acercamos al final de nuestro análisis doctrinal, me gustaría que reflexionáramos en algo que puede cambiar nuestras semanas por completo. A ver, adelante. Como miembros de la Iglesia, culturalmente celebramos la Pascua de Resurrección con una reverencia especial una vez al año. Nos vestimos con nuestras mejores ropas, cantamos himnos majestuosos sobre la tumba vacía, y es un domingo extraordinario. Sí, muy especial. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra perspectiva y viéramos la ordenanza de la Santa Cena como nuestra propia mañana de Pascua semanal? Fíjate que esa es una forma de discipulado muy profunda. Pensemos en lo que estamos haciendo cada día de reposo. Cada domingo, al participar dignamente del pan y del agua, tenemos una oportunidad sagrada y constante para dejar atrás nuestras propias tumbas, cores justificados o de nuestras tristezas silenciosas. Por medio de esos emblemas sagrados que representan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Salvador, podemos literalmente salir de esas tumbas espirituales. ¡Qué hermoso! Somos limpiados, renovados mediante la ratificación de nuestros convenios, resucitando espiritualmente a una vida más dedicada a Él semana tras semana. Ver la reunión sacramental como una pequeña Pascua semanal realmente transforma la forma en que uno entra al centro de reuniones, ¿no? Definitivamente. Nos recuerda que la expiación y la resurrección no son eventos estáticos del pasado que simplemente admiramos desde lejos, sino que son fuerzas divinas, vivas y activas que operan en nosotros constantemente. Fuerzas que nos levantan del polvo, nos limpian la visión y nos dan vida y aliento para enfrentar los lunes. Para concluir nuestra clase de hoy, extendemos una invitación sincera y ferviente a quienes nos escuchan a buscar revelación personal sobre estas doctrinas tan sagradas. Sí. Sabemos que la comprensión profunda y el cambio de corazón provienen únicamente del Espíritu Santo. Además, es esencial recordar el orden perfecto que el Señor ha establecido en su reino. Animamos a cada persona a consultar con su liderazgo local y de barrio, con sus obispos, presidentes de rama y las presidencias de la Sociedad de Socorro y del Quórum de Élderes para recibir guía inspirada. Es vital buscar ese consejo. Ellos poseen las llaves del sacerdocio y la autoridad delegada para aconsejar sobre cómo aplicar estos principios de manera práctica, cómo encontrar consuelo en tiempos de prueba y cómo fortalecer nuestro discipulado en el servicio diario dentro del redil. Así es. Permitamos que estas verdades eternas sobre el Cristo viviente permanezcan por sí solas, arraigándose y transformando nuestros corazones mediante la confirmación apacible del Espíritu. Y con ese testimonio firme y compartido de que Él verdaderamente vive, de que su gracia infinita es suficiente para cada uno de nosotros y de que gracias a Él la tumba no tiene ninguna victoria, llegamos al final de este análisis doctrinal. Somos 3 nefitas digitales. Gracias por participar en este su podcast y recuerda que si tienes internet, ahí nos vemos.